¿En qué ámbito de aplicación? A personas naturales y jurídicas. Y vean que pongo aquí, lo he resaltado porque esto es un tema que también nos va, en su momento, nos va a originar algún tipo de, si no conflictividad, si por lo menos algún tipo de esto, como son todo personal que preste servicio relativo al sector. Todo el personal que preste servicio es muy amplio. Incluso yo diría que en términos legales es un término jurídicamente indeterminado, porque aquí cuando dice todos los que prestan servicios son desde el que la luz, el teléfono, el agua, los proveedores, los técnicos, etcétera, ¿no? Pero que sepan que todos esos están afectados según la ley en el reglamento de desarrollo de la ley 545. El alcance de la ley, según el reglamento, nos vuelve a repetir otra vez lo mismo, que nos dice que son obras civiles, obras públicas, construcción de carreteras, obras de arte, en cuanto haya elementos de construcción y demás, y construcción y montaje de torres. Aquí, aunque parece que está definido, hay algunas cosas que, bueno, tendríamos que analizarlas muy detenidamente, como al parecer hay gente que está trabajando, que tenemos aquí de instalaciones, tienen que tener en cuenta que las instalaciones, todo lo que son sus construcciones, también entran en este tema. El reglamento para el desarrollo de actividades económicas nos dice qué alcance. Este es el reglamento que se ha publicado para incorporarse a la tarea de la construcción. Y nos está hablando de que tiene lo siguiente. El presente reglamento abarca las actividades de construcción en todas sus etapas y ejecución de obras civiles. Bueno, cuando dicen todas sus etapas de la construcción, es importante saber cuándo empieza la construcción y cuándo acaba. La construcción, cuándo empieza y cuándo acaba. Bueno, pues tenemos tres procesos importantes. El proceso constructivo, propiamente dicho, que tendría una primera fase antes de la ejecución de la obra, que sería desde que se proyecta hasta que se da la orden de proceder hasta el replanteo. Una segunda fase que sería orden de proceder y hasta el replanteo hasta fin de obra, habítese. Y una tercera fase que sería lo que es la administración o la gestión, para todo lo que es la vida del edificio. Entendemos que, aunque el legislador no quiso decirlo tan puntual, parece que nos habla de que sería desde ese inicio de habítese hasta el fin, o sea, desde el inicio, perdón, no de habítese, sino de orden de proceder hasta la habítese. Dice que son las edificaciones públicas y privadas, montaje y desmontaje de edificios y estructura a base de elementos prefabricados. Claro, los montajes, por ejemplo, antes de una obra de refracción son anteriores a la ejecución. Por tanto, ese sería otro tema a tener en cuenta. Carretera y obras de arte donde haya construcción y mantenimiento. Yo quiero resaltar la tarea que tiene la dirección facultativa en este nuevo reglamento de incorporación a las obras. Y cuando digo dirección facultativa, digo aquellos responsables de la ejecución de obras que en la legislación, concretamente en el Código de Santa Cruz, están, bueno, los técnicos responsables. Y en otros códigos, o incluso en la guía que tiene el gobierno para, o sea, la guía de Bolivia, ahí se ven quién son los técnicos. Lo importante es que la ley habla de lo siguiente, de que los arquitectos, ingenieros o responsables de la obra van a tener que ser también responsables de este tema relacionado con la incorporación. Son actuaciones pertinentes, ¿no?, para garantizar la salud de todas las personas ante el coronavirus y, como digo, hay el reglamento. Esta es una directriz que nos plantean los pasos a seguir. El paso a seguir es que comunicar las medidas de prevención y riesgo derivadas de... ¿A quién? El arquitecto que ostente la condición de coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o asuma dichas funciones como parte de dirección facultativa, está obligado a solicitar al contratista o jefe de obra todo el plan de seguridad y que esas medidas cumplan con toda la normativa. Bueno, como verán, está trasladando una responsabilidad a los técnicos importante que luego vamos a ver en el reglamento, en el desarrollo del reglamento, vamos a ver que se necesita un responsable de seguridad. Por tanto, cuando todos los técnicos que están aquí, arquitectos, ingenieros o responsables de cualquier tipo, lo fundamental es que exista ese responsable de seguridad, que tenga hecho el plan de seguridad, que se le pida. Y yo digo que lo fundamental es que en el acta de replanteo, en la orden de proceder, en definitiva, en la primera hoja del libro de órdenes, hay que hacer constar quién es el responsable y si el plan de seguridad cumple las condiciones. Es muy importante que el técnico compruebe la existencia de las medidas y las considere suficientes. Ojo con esto de y las considere suficientes,
podría darse el caso, y de hecho seguramente se nos va a dar el caso, en el que muchos programas, protocolos de seguridad que están presentándose tanto al Ministerio como al inicio de la obra, nosotros como técnicos entendamos que son insuficientes. Bueno, pues antes de entrar en ninguna polémica ni nada por el estilo, lo que procede es que o bien anotemos en el libro de órdenes que a pesar de que no se cumple, se empieza, o directamente hagamos una referencia. ¿Por qué digo el libro de órdenes? El libro de órdenes voy a insistir a lo largo de la exposición varias veces en él por dos razones importantes. Primera, porque es el libro oficial. Es un libro triplicado, foliado y notariado. Y segunda, porque es el instrumento de carga de la prueba que vamos a tener para cualquier conflicto, tanto dentro de la obra como fuera de la obra o la administración. Por tanto, es fundamental que eso lo planteemos tal cual. Es decir, cuando iniciemos la obra, la normativa y el reglamento ya nos dice que el técnico responsable tiene que pedir al contratista lo que es el plan y quién es el jefe de seguridad o quién va a ser el responsable. Porque si no hubiera nadie, la ley por eliminación se lo da a la dirección facultativa. Dichas observaciones del signo debe ser anotada en libro, como digo. ¿Qué recursos preventivos disponemos y cómo garantizamos la salud de los trabajadores? El contratista, el jefe de obra o la persona designada al contratista, los recursos preventivos, es el que está obligado a proporcionar los medios. Esto es fundamental porque esto ya se prevé en el reglamento de la ley 545 y de desarrollo, y ahora lo dice expresamente. El contratista es el responsable de proporcionar los medios. Por tanto, todos los medios de seguridad colectiva, seguridad individual, deben ser proporcionados. Lógicamente, a todos se nos alcanza, como las EPP, como la experiencia que tenemos en las obras, que cuando le damos a alguien las botas, los guantes, etcétera, debe haber un acuse de recibo que justifique adecuadamente la proporcionalidad de estos medios. ¿Qué medidas son adoptadas según protocolos sanitarios oficiales? Bueno, pues tenemos la siguiente. Esto es un poco genérico, luego iremos introduciendo más detalles con... ¿vale? Y incluso en su momento en el curso veremos todo esto mucho más detalle. Condiciones que necesariamente deben adoptarse para garantizar a los trabajos del personal de la obra, que son todos los protocolos sanitarios. Ya sabemos que hay que hacer un protocolo, registrarle, y a los 15 días podemos funcionar. Garantizar la distancia de seguridad, evitar aglomeraciones y agrupaciones de los trabajadores, establecer protocolos de protección personal y colectiva, medir la temperatura. Ahora vamos a ver, luego en una serie de láminas, vamos a ver un proceso que tenemos que hacer todos los días. Y aquí, en las directrices, se plantea, dice, en cuanto se constate el menor indicio de que algún trabajador o personal de la obra presente síntomas de la enfermedad, se seguirá rigurosamente el protocolo sanitario establecido, es decir, todo lo que habíamos dicho antes. De confirmarse que alguna persona haya dado positivo en las pruebas de comprobación de la enfermedad, se paralizará inmediatamente la obra y se comunicará a todos los miembros de la dirección facultativa, así como los subcontratas y autónomos que hayan podido estar en la obra durante los últimos 15 días. Hombre, esto, como a todos ustedes se les alcanza, es una medida fuerte, es una medida muy comprometida y una medida que va a tener una repercusión económica muy importante por la paralización de la obra, por la comunicación y sobre todo por el control de toda esa gente que ha estado 15 días antes. Entonces, esto en el protocolo tengámoslo presente, que es muy importante. Actuaciones del coordinador de seguridad. Bueno, ya hemos dicho que el reglamento, mucho antes del COVID, ya exigía que hubiera un coordinador de seguridad y ya exigía una serie de cosas como prevé el convenio 167 de la OIT, donde nos hemos incorporado en 2014, y el reglamento de la ley 545 ha desarrollado esto sobradamente. Lo vamos a ver con algún detalle, pero hay mucho más. Dice, el coordinador de seguridad y salud, durante la ejecución de la obra, o en caso, o en su caso, volvemos otra vez, la ley dice, bueno, en caso de que no haya, la ley ex lege es el arquitecto técnico que asume la función. Por tanto, como digo, cuando seamos técnicos de la obra, tengamos muy presente que debemos tener sí o sí el coordinador identificado. 1. Continuidad de la obra. ¿De quién depende la continuidad de la obra? De que el coordinador, o en todo caso la dirección facultativa, diga que se puede seguir o no. Por tanto, le está cargando la responsabilidad de las medidas preventivas y de si, a pesar de que se detectó a alguien, puede seguirse la obra o no, con lo que ello tiene tanto de repercusión económica como de repercusión legal. Esto es una cuestión que es importante que la tengamos, ¿no? La dirección facultativa de la obra tendrá
tendrá que adoptar una serie de medidas. En otro caso, podrá, si observase el incumplimiento de la medida de seguridad y salud, advertir al contratista dejando constancia tal incumplimiento del libro. Claro, esto es fundamental. Si la dirección facultativa o el coordinador de seguridad ha tenido que adoptar algunas medidas concretas por no existencia, lo que tienen que hacer ellos es dejar constancia en el libro y incorporar esas medidas. Todo lo reflejado en el acta firmada, todas las actuaciones deben estar firmadas, reflejadas y debidamente en un acta firmada. Ya nos dicen las instrucciones que en un acta, evidentemente, en la normativa general nos habla el libro. Me he referido aquí al Código de Urbanismo y Obras concreto de Santa Cruz, aunque los que estén escuchando de otros lugares tendrán su Código de Urbanismo, o si no hay ningún Código de Urbanismo, la guía nacional existe, en donde dice quién son los responsables y qué es lo que hay que apuntar. Entre ellos nos dice qué tenemos que registrar en el apartado 6 del 201 y todos los aspectos relevantes de la obra. Como decíamos antes, vamos a ver ahora lo que sería un proceso de protocolos que nos va a exigir. Primer proceso, antes de empezar a la obra, el control personalizado en las construcciones. ¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a tener que realizar un control personalizado, ojo, y acreditar que lo hemos hecho. Acuérdense que el artículo 46, 48 de la Constitución Política del Estado nos invertía la carga de la prueba. ¿Qué tenemos que hacer para poder tener realmente posibilidad? Tenemos que hacer lo que sería una identificación y, por tanto, en la obra tenemos que hacer un listado de gente y una referencia para después hacer un parte de trabajo y pasárselo a la dirección facultativa. El alcohol en gel, que ya lo conocemos todos, igual, la desinfección de las manos, todo esto yo entiendo que hay que hacer un protocolo y ese protocolo decir todavía que se ha cumplido. El túnel de entrada de personas, lo que son los pies, túnel de entrada de vehículos, las EPP en las construcciones, es decir, para que, digamos, tengamos un poco de referencia, lo que son los elementos de protección personal van directamente relacionados con los sentidos, ¿no? Tenemos, bueno, la protección de la cabeza, el ruido, la vista, el olfato, el tacto, etc. Riesgos físicos en la construcción. Los riesgos físicos en la construcción son los ruidos, el calor, el frío. A menudo el trabajo de la construcción se desarrolla en presencia de calores extremos, lluviosos, ventosos. Todo eso ahora nos va a dificultar mucho más por estas cuestiones que estamos hablando. Incluso hay razones de temperatura que pueden variar un poco, entre otras muchas cosas. Imaginemos luego cuando vamos a ver todo el tema de EPP, la diferencia en vestuario, por ejemplo, que hay de unas temperaturas a otras. Es decir, la máquina que transforma la construcción en una actividad muy mecanizada. Este es otro tema que vamos a tener importante, los riesgos físicos relacionados con las maquinarias que vamos a usar, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo bastante presente. Riesgos químicos. Bueno, los riesgos químicos son todos aquellos que presentan generalmente a través del aire, por medio de irritaciones en la piel, lo que son todo lo que son los ácidos, las breas, los gases, se presentan a través de estados líquidos. Conectamos agentes químicos, que son pues, intoxicaciones, dermatitis, sustancias químicas que pueden ingresar a alimentos con el agua. Todo esto, digamos que es un esquema un poco clásico que vamos a hacerlo para que tengamos presente una estructuración. Y lo que nos afectaría ahora de lleno serían los riesgos biológicos, que hasta ahora eran aquellas infecciones, aquellas sustancias tóxicas de origen biológico, incluso por ataques de animales. Hablábamos el otro día de que, bueno, si hacemos una construcción en algunos sitios abandonados, pues bueno, tenemos que tener esos lotes que están llenos de serpientes o de roedores, hacer algún tipo de círculos concéntricos para irlo, ¿verdad? Etcétera. Incluso aquí estamos hablando de algunas medidas encaminadas a productos venenosos, etcétera, pero lo que más nos va a interesar en este caso ahora será, bueno, nuestro famoso virus que tenemos que tenerle como bioseguridad. Una vez visto eso, vamos a ver ya el elemento personal de todo este proceso, es decir, quiénes son los agentes intervinientes.
Como veremos, hay mucha gente, incluso como nos lo decía, todos los relacionados, si se acuerdan, en el reglamento, en el alcance decía todos los relacionados con la obra. Bueno, pues ¿quién son todos los relacionados con la obra? Los propietarios de la obra, los constructores, los trabajadores, los técnicos, los consultores externos, las empresas contratistas, proveedores de material, compradores incluso de la obra que van. Entonces empezamos y nos dice que vamos a ver uno por uno y vamos a ver cómo funcionaría. El presente reglamento se aplica a las obras civiles, era un poco lo que hablábamos antes del alcance, ¿no? Obras civiles de edificaciones públicas y privadas. No tiene mayor trascendencia porque nos habla de que son la base de, incluso cuando ponemos estructura. En definitiva, el artículo 3 del reglamento nos dice que todas las empresas constructoras o aquellas que tengan relación con el rubro de la construcción, subcontratistas o terciarizados y trabajadores de trabajadores. Ya visteis que es exactamente igual que lo que he dicho antes. A mí lo que me interesa aquí es que tengamos en cuenta que todos nuestros subcontratistas, nuestros terciarizadores, o en el caso de que nosotros lo seamos, tenemos una responsabilidad solidaria con el constructor y por tanto debemos tener muy claro cuál es nuestra actitud y nuestro papel a funcionar ahí. Algunas definiciones, nos vuelve a repetir el artículo un poco lo que decía ya la Ley General del Trabajo, que lo vimos antes, que era salud y prevención de riesgo laboral. La seguridad son el conjunto de técnicas procedentes para eliminar o disminuir el riesgo y la prevención social o técnicas tendentes a eliminar o, si no eliminar, sí controlar el efecto. Clases de riesgo, como hemos dicho antes, ahora ya los calificamos como dice el reglamento. Los riesgos del trabajo son aquellos que dañan a la salud, a las personas, a los accidentes, con accidentes o enfermedades. Son aquellos que dan o accidentes o enfermedades. Entonces, serían físicos, mecánicos, químicos y en este caso los biológicos, que son los que nos traen hoy aquí y los que nos van a hacer un poco más evidente de todo este trabajo, que son ocasionados por los contactos con virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos y sustancias procedidas en plantas, animales, que se suman también a microorganismos, tanto como vectores, insectos o roedores. Esto era lo que yo decía que era todo esto de los vectores o enredadores, era antes y ahora nos tenemos que centrar bastante en las bacterias, los virus y los hongos. Exámenes necesarios. Este artículo 4 del reglamento que desarrolla la ley de riesgo, a mí me parece sumamente interesante y me parece sumamente importante que lo estudiemos porque conlleva una situación que, si bien hasta ahora ya habría que haberla cumplido, normalmente no se cumple y es difícil de cumplir. Vamos a ver lo que es. Examen preocupacional, examen periódico y examen postocupacional. El artículo 4 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 545, que a su vez es la ley que da cumplimiento a la incorporación de Bolivia al convenio de la OIT, dice taxativamente que es obligatorio una evaluación médica de carácter obligatoria antes de asumir por el contratista y realizada antes que el trabajador se incorpore a la empresa. Bueno, vuelve otra vez aquí a insistir que tiene que asumir el gasto el contratista y que la tiene que hacer el trabajador. Este tema le voy a volver a tocar luego después cuando hablemos de la famosa enfermedad profesional, y este sería un instrumento de inversión de la carga de la prueba para comprobar si el trabajador venía enfermo o no venía enfermo. Evidentemente, esto es una cosa que para nosotros va a ser fundamental, es difícil de hacer, incluso, bueno, aquí dice una evaluación médica de carácter obligatorio. ¿Hasta dónde alcanza la evaluación médica? ¿Alcanzaría para nosotros liberarnos de la responsabilidad del COVID-19? ¿Alcanzaría a que tenga una prueba de negativo al COVID? ¿Alcanza que un informe médico? ¿Alcanza, como hemos visto en algunos protocolos, a que el individuo haga una declaración jurada? Esto está pendiente de evaluar y lo agradeceremos con todo detalle. Incluso este es un argumento que yo doy para trabajar luego el artículo 89, creo que es de la Ley General de la Seguridad Social, el carácter de enfermedad, incluso todo este tema lo vamos a ver luego como una obligación del contratista y sobre todo la repercusión tanto funcional como económica que ello conlleva. El examen periódico es esos reconocimientos preventivos, en este caso anuales, que los tendríamos que hacer, y el examen postocupacional, que dice que cuando deje de trabajar hay que hacer un examen. Normalmente el trabajador no se presta a ningún examen una vez que deja de trabajar o se ha ido, con lo cual
esto está muy bien por parte del artículo, pero nos da mucha dificultad. Incluso podría darse el caso de que alguien que hayamos cumplido rigurosamente lo anterior se vaya de la obra sin que haga el examen final y luego venga diciendo que se había... Porque fíjese qué situación. Podemos dar un preocupacional sano, perfectamente sano, incluso con una prueba de COVID, irse el trabajador y a los 2 meses, a los 3, venir y decir que la enfermedad la había adquirido, o a los 15 días, en este caso, que había adquirido la enfermedad cuando no había hecho examen posocupacional. Es muy importante esto, cómo se vaya a manejar y qué solución, porque no creo que la solución sea ni la posición anterior de que todo era culpa y todo era enfermedad profesional, ni esto último que nos han dicho estos días que todo no es enfermedad profesional. Esto habría que tenerlo muy en cuenta en todo lo que es el protocolo de seguridad, habría que tener muy en cuenta el responsable de seguridad de este tipo de cosas y, por tanto, tengámoslo en cuenta. Registro de estadísticas de accidentes, bueno, ya la ley general nos habla de que hay que tener un libro de accidentes y hacer un registro, y ese libro tiene que estar autorizado por el Ministerio de Trabajo, con lo cual ahora va a ser mucho más importante que nunca. Como ven, está iniciando un montón de actividades y un montón de problemas que, además de la operatividad, nos van a dar un costo importante desde el punto de vista financiero. El artículo 6 del Reglamento de Desarrollo nos habla de que el contratista deberá proporcionar sin costo alguno la ropa, la indumentaria y los kits. Bueno, aquí volvemos un poco a lo que decíamos antes. Es decir, el contratista debe proporcionar sin costo alguno. Esto, hasta ahora, bueno, incluso la ley ya nos habla de que en el propio presupuesto, en el presupuesto en material de ejecución de la obra, vamos a tener que implementar la partida de seguridad como un capítulo independiente detallado de una relevancia fundamental, como estamos viendo, ¿no? El Comité Mixto de Seguridad e Higiene, que ahora va a tener más razón que nunca de existir, hará que esto se cumpla y además que se cumpla a rajatabla, lo cual nos va a llevar, como digo, un tema importante. Cumplir y hacer cumplir a los intermediarios y subcontratistas. Esta es una tarea del comité de higiene, y lo digo esto que es importante para que la dirección facultativa, los que seamos directores de obra, los arquitectos, los ingenieros, no tengamos mucho desgaste con los contratistas, subcontratistas. Incluso ni siquiera el contratista tenga un problema con el subcontratista o con los terceros, sino que el Comité Mixto de Seguridad e Higiene sea quien inspeccione, autorice y dé el visto bueno a los subcontratistas. Igualmente digo que cuando hagamos las subcontratas, los contratos que se hagan sean contratos que ya no van a ser contratos generalistas, tienen que ser contratos con algunas cláusulas importantes, incluso cláusulas que ya tengan muy presente, pues yo diría que los contratistas tendríamos que tener ya hasta cláusulas de nuestro diagrama de Gantt, nuestros flujos de caja, nuestras rutas críticas del proyecto, etcétera, porque eso va a ser fundamental, en tanto que, supongamos un detalle, vamos a ver, llega un subcontratista que no cumple las medidas según los protocolos y el comité mixto no le deja iniciar la obra. ¿Qué sucede en ese tiempo? En ese tiempo en el que se difiere, en el que no se incorpora el subcontratista. Si es un trabajo normal, bueno, podemos tener, digamos, algunos tiempos muertos y más flexibilidad, pero si estamos hablando de una ruta crítica, va a ser muy complicado. Por tanto, este comité mixto, por instrucciones del contratista y del director de obra, deberán adelantarse bastante a los cumplimientos de los subcontratistas. Instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencia. Bueno, lógicamente, esto es que hay que equiparar todo lo que son los protocolos de funcionamiento y sistemas de emergencia, tanto para accidentes, escapes, derrames, sustancias, evacuación, fuerza mayor, etc. El artículo de reglamento, el artículo 10, nos habla de los trabajadores y las trabajadoras en la construcción y nos dice que la atención médica adecuada en caso de enfermedad común, es decir, ya la ley general preveía la existencia de botiquines a partir de 10 trabajadores, incluso a partir de un número mayor prevé unas obligaciones importantes. Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, tienen derecho a interrumpir su actividad cuando estén expuestos a riesgos graves o inminentes. Bueno, esto va a ser una cosa, yo entiendo que bastante polémica, porque los trabajadores pueden interrumpir la actividad cuando estén expuestos a riesgos graves e inminentes e informar al responsable de obra. Estos riesgos graves e inminentes tendrán que ser también evaluados y autorizados. A mi entender, esto debe estar autorizado por la dirección facultativa,
pero principalmente por el Comité de Seguridad y Higiene y por el director de seguridad. Si no, no sería oportuno incluso que los trabajadores por su cuenta de riesgo entendieran que están gravemente amenazados o gravemente expuestos. Evidentemente se nos puede dar el caso si un trabajador de un equipo, pongamos un ejemplo, estamos vaciando una losa y un trabajador sucede que se marea, le da algún mal y resulta que tiene todos los síntomas del COVID y es un riesgo inminente. La obra debe paralizarse, eso implicaría un perjuicio importante, por tanto, esas incidencias tenemos que tenerlas bastante puestas. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno de su remuneración. Esto es importante porque ha corrido estos días por las redes sociales algunos informes en los que se debatía si con el tema de la pandemia, con el tema de los riesgos, hay que pagar o no hay que pagar. Bueno, yo entiendo que con el artículo 10 del reglamento, que desarrolla la incorporación al convenio de la OIT, este riesgo grave inminente está declarado por la pandemia. Por tanto, el COVID-19 entra de lleno en el artículo 10 y entiendo que el debate del cobro o el no cobro de haberes o beneficios es muy difícil echarlo para atrás. Por tanto, tengámoslo presente de que sería más bien una obligación legal que se puede debatir con los trabajadores. Pero yo dejo esto aquí para que sepan, en su día, como digo, hablaremos de todas las circunstancias y lo que nosotros entendemos que es obligatorio y cómo se puede resolver esto. Pero lo cierto y verdad es que el reglamento nos habla en el desarrollo de la ley de seguridad y el convenio de la OIT que en los casos de riesgo grave e inminente se paraliza la obra y se paga el 100%. Siguiendo el mismo esquema, algunas prohibiciones a contratistas, pues obligar a los trabajadores a que realicen trabajos en ambientes con presencia de riesgo físico, biológico o químico. Esto, imagínense la situación que es. Es decir, hay que acreditar, recordemos la carga de la prueba, hay que acreditar a través del protocolo de seguridad, a través del libro de enfermedades y a través del responsable que se han cumplido, que los ambientes no tienen posibilidad de riesgo, ni mecánico, económico, biológico. Esto es fundamental porque si no, la obligación de trabajar no se puede dar. Es decir, la carga de la prueba está invertida. Nosotros tenemos que hacer eso antes para. Y luego incumplir las disposiciones del COVID, que esa no lo vamos a incumplir, porque todo el mundo ya más o menos tiene sus protocolos y sus reglamentos correspondientes. El artículo 13 también nos habla de algo fundamental, algo importante, que dice responsable de prevención de riesgos. Bueno, la contratista o el contratista designará un responsable de aseguración ocupacional, quien acreditará formación en seguridad, salud, en trabajo, prevención de riesgos y estar debidamente registrado en el Ministerio. Esto es lo que nos ha motivado a generar este tipo de capacitación, incluso con algunas homologaciones correspondientes a los efectos de que esta figura, o esta nueva figura, si queremos, esta nueva figura que nos habla el artículo 13, ponerla en marcha. El responsable de seguridad, primero, tiene que ser designado por el contratista. Por tanto, cuando dice designado, dice contratado. Segundo, tiene que reunir unas condiciones de capacitación. Es decir, no puede decir, venga, Pepito o Juanito. No, de capacitación. Y tercero, tiene que acreditar esa capacitación ante el Ministerio de Trabajo. Esta figura es de vital importancia para la responsabilidad que conlleva. Es decir, ¿qué significa esto? Esto significa, si hemos visto, la dirección facultativa se apoyaba en el responsable de seguridad. El contratista se apoyaba en el responsable de seguridad. Los trabajadores, el responsable de seguridad era quien decía si paraban la obra o seguían. El responsable de seguridad es el que dice si hay riesgo o no hay riesgo. Por tanto, esta figura a partir de ahora yo entiendo que es clave, es fundamental, tiene que ser un técnico, tiene que ser alguien que tenga una gran, por supuesto, responsabilidad y también si alguno de nosotros, tanto arquitectos, ingenieros, empresas, vamos a participar de esto, tengamos en cuenta nuestra responsabilidad. Por lo tanto, habría que plantear, que eso ya lo veremos también con todo detalle en la capacitación que vamos a hacer, habría que plantear algún tipo de seguro de caución, algún tipo de seguro de responsabilidad civil, porque evidentemente el riesgo es mucho, y ya no solo en responsabilidad civil, hay responsabilidad civil, administrativa y penal. Es decir, o sea,
es suficientemente gordo como para que lo tengamos en cuenta. Lo analizaremos un poquito más adelante con algún detalle, o si alguien quiere, insistimos en ello. Medida de prevención, emplear métodos de trabajo protegidos que, bueno, las medidas de prevención que protejan de agentes químicos, físicos y biológicos. Eso ya lo hemos dicho en la ley general y estamos ahora insistiendo en este reglamento que desarrolla la incorporación a... Voy a repetir un poco para que tengamos presente. Estamos hablando de la Constitución Política, Ley General del Trabajo. De la Ley General del Trabajo pasamos a la Ley 545 de incorporación de Bolivia al convenio de la OIT en las construcciones, y de ahí hacemos el desarrollo del reglamento de esa ley. Y posteriormente tenemos el reglamento de incorporación. Lo repito un poco porque es un poco complejo, pero conviene que lo tengamos presente. Aquí hablo otra vez más de dónde sacamos quiénes son los responsables en cada caso. En el caso de Santa Cruz tenemos el artículo 16 del Código de Urbanismo y Obra, en otros sitios tendrán su Código de Urbanismo y Obra, y en todo caso tenemos los proyectos de arquitectura, proyectos de urbanismo, proyectos de ingeniería. ¿Quién es el responsable de cada uno? El responsable desde el punto de vista legal. Para que este responsable legal pueda derivar su responsabilidad, tiene que exigir en el libro de órdenes, o en la contratación, o en un acta, la presencia del responsable de seguridad, el técnico de seguridad, que, como ya decía el artículo 10 del reglamento, debe ser alguien que conozca la materia y se responsabilice de ello. En el artículo 114 del reglamento que la ley que desarrolla la incorporación al Convenio de Viena, nos habla de la obligatoriedad, es obligatoria la provisión a los trabajadores y trabajadoras de equipo de protección a aparatos respiratorios. Bueno, como ya otra vez el reglamento de incorporación a las construcciones nos ha dicho que el responsable y el obligado a provisionarlo es el contratista, sabemos que es nuestra obligación. Aquí vamos a estar como cuando hablamos de los cursos de seguridad en los posgrados de ingeniería o arquitectura, cuando estas materias que damos, bueno, siempre está la polémica de cuántos equipos de seguridad hay que darle, cuántos hay que tenerle, si con uno al mes, con uno al año. Esta es una polémica que debería de ir resuelta por el Comité de Seguridad y Higiene y por el responsable de seguridad a los efectos de cumplir tanto la regla como la norma. Ya en la Ley General del Trabajo nos hablaba de que en los almacenes debe haber repuesto suficiente para ese trabajador que se le ha roto el material, ese trabajador que se le ha olvidado o ese trabajador que no le vino. Artículo 108, obligatoriedad de contar con protección colectiva. Hemos hablado antes de que había dos facetas, la colectiva, la protección colectiva y la protección individual. La protección colectiva son todas aquellas que están presupuestadas de primera etapa del proyecto. Normalmente lo que yo recomiendo es que cuando se haga el diseño del proyecto, arquitectos, ingenieros, técnicos o incluso los propios constructores ya tengan algunas cuestiones que vayan incorporadas al diseño. Evidentemente yo entiendo que a partir de este momento los diseños de los edificios y las construcciones tienen que incorporar estas medidas colectivas. Por ejemplo, tenemos que hacer ya un lugar de aislamiento de enfermos, tenemos que hacer un botiquín, tenemos que hacer un vestuario donde la ropa se quede, se desinfecte y al día siguiente vuelva. Es decir, porque todo eso, la ley lo dice, de manera muy solapada lo dice. Es decir, lo técnicamente correcto es que el personal deje en el vestuario su ropa, al día siguiente, cuando se incorpore con las EPPs, estén desinfectadas, y esos temas son objeto de desarrollo de proyectos de diseño. La protección individual son aquellos equipos personales que lo que nos dice también el reglamento de la ley es que sean equipos que sean cómodos para el que los usa, es decir, equipos de protección personal que se acomodarán a quien los usa, es decir, que no esté incómodo, que no sea su talla, que no sea ni grande ni chica, sino que sean que dé garantía y de seguridad. En el esquema, siguiendo un poco en lo que hemos dicho de la seguridad individual, vamos a ver qué requisitos deben de reunir estas medidas privadas, o sea, estos elementos de seguridad personal. Bueno, es el máximo confort, claro, si va a estar 8 o 10 horas trabajando, pues hombre, tiene que ser el máximo confort, el peso mínimo y que sea lo más practicable posible. No debe restringir los movimientos del trabajador, debe ser posible el mantenimiento, debe hacerse en la empresa. Aquí dice que a ser posible el mantenimiento. La ley ya nos habla,
con el tema de la incorporación del COVID, nos habla de que la ropa personal debe dejarse en el vestuario y debe desinfectarse todos los días, de manera que al incorporarse otra vez la ropa. Esto va a ser una cosa de cierta dificultad y también de un costo importante, pero lo vamos a desarrollar con detenimiento y vamos a ver cómo eso hay que hacerlo para poder cumplir, porque imaginemos que no lo hacemos, estamos en la inversión de la carga de la prueba. Siempre tenemos que pensar que nosotros tenemos que justificar el cumplimiento a cabalidad de las normas para que cuando se nos exija cualquier tipo de responsabilidad, esa responsabilidad esté debidamente contractada. Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción y debe tener una apariencia atractiva. Bueno, claro, es decir, la apariencia decente, atractiva, que no sea una cosa indecente o que sea, bueno, pues yo qué sé, vestuario o elemento inapropiado. El reglamento de desarrollo de las actividades económicas de construcción. Vamos ahora a entrar, digamos, en la tercera fase. La primera fase ha sido de la legislación general, la segunda fase ha sido de explicar cómo el reglamento que desarrolla la Ley 545, que es nuestra incorporación a la Organización Internacional del Trabajo, convenio de Viena, convenio de la OIT, perdón, convenio 167 de la OIT, y ahora vamos a ver ya propiamente nuestro reglamento, el reglamento que se ha hecho para la incorporación al trabajo en este momento de cuarentena. Por tanto, esta legislación ya es concreta, ya incluso es una legislación a medida y que vamos a ver algunas polémicas, contradicciones o incluso algunas contradicciones que entran con la propia legislación general. Pero eso lo vamos a ver. Lineamiento de bioseguridad. Bueno, ¿qué lineamiento general? El artículo 4 habla de medidas de protección. Tanto las personas naturales como jurídicas, entidades o empresas públicas o privadas del sector de la construcción, deben dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal vigente. Hasta ahí estamos todos de acuerdo de que se debe cumplir la norma. Lo que corresponde a distancias, a uso de barbijos, lavado permanente de manos, cumplimiento de protocolos de higiene y bioseguridad. Bueno, lo que nos está diciendo es que esto, el legislador, en este caso el gobierno de turno, considera que es una medida absolutamente importante de cumplir, lo que son los barbijos, el lavado permanente de manos, el cumplimiento de protocolos de higiene y bioseguridad, donde, como vamos a ver luego el desarrollo, tenemos algunas actividades que van a ser fundamentales en este esquema actual en el que nos encontramos. Las medidas personales que desarrolla, nos vuelve a repetir algunas y ahora nos insiste, es decir, digamos que este reglamento de incorporación es como una especie de resumen o una especie de esquema que debemos cumplir. Entonces, nos lo divide primero a los trabajadores, personal técnico y administrativo. Segundo, en los ámbitos de trabajo y tercero, en el traslado. Como verán, hay 3 fases de desarrollo que el reglamento nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver cómo incorporamos esas 3 fases a nuestro proceso constructivo, a nuestro proyecto, a nuestros diagramas de Gantt, nuestros flujos de caja, a nuestras rutas críticas, a todo. Primero, trabajadores, personal técnico y administrativo. Los barbijos, la protección respiratoria, la naturaleza del trabajo, guantes de acuerdo a la naturaleza, gafas protectoras, máscara facial y otros. Bueno, lo que nos dice, para empezar, todos los trabajadores, todos los técnicos y todo el personal administrativo de la obra tiene que cumplir barbijo, protección, guantes, gafas, etc. También, a pesar de que no lo pone tan riguroso, dice, de acuerdo a la naturaleza del trabajo. Es decir, nos está diciendo que eso no tiene que conllevar a que no puedan cumplir el trabajo, pero que hay que cumplir. ¿Quién va a desarrollar esto? El responsable de seguridad. ¿En qué documento? En el documento que sería el proyecto de seguridad, que está formado por el protocolo, que está inscrito en el Ministerio de Trabajo y que además está pasado a el acta de replanteo o de inicio de obra. Esos temas, desde el punto de vista documental, tienen que estar. Y acuérdense que el constructor se lo exigía a la dirección facultativa, la dirección facultativa se lo exige al responsable de seguridad y el responsable de seguridad es el encargado de hacer tanto el protocolo como el plan de seguridad como los documentos anexos del día a día. No tenemos que confundir plan y proyecto de seguridad con protocolo de seguridad y con ejecución de seguridad. El plan de seguridad es como el proyecto y debería ir incorporado al proyecto arquitectónico, porque tiene, como todo proyecto, tiene un elemento jurídico que es normativa, tiene un elemento que son propiamente todo lo que es un elemento financiero que es el costo y un elemento técnico
que es aquellos espacios y las condiciones que cada espacio tiene que tener. Por tanto, nuestro proyecto de seguridad realizado por el Comité de Seguridad tiene que ir incorporado al proyecto arquitectónico. Y además tiene que ser la base para originar el protocolo de seguridad. El protocolo de seguridad tiene que ir incorporado al Ministerio de Trabajo y el protocolo de seguridad nos tiene que dar el proceso diario desde que se entra a la obra. Incluso vamos a ver que ahora hay un poquito más, pero desde que se entra a la obra hasta que se ejecuta la obra. Los ambientes de trabajo. Los ambientes de trabajo tienen que ser limpieza, desinfección, de acuerdo al protocolo vigente, dije, ya habla del protocolo, ambientes exclusivos para aislamiento provisorio, acuérdense que hablábamos de que ya el proyecto tiene que conllevar el desarrollo de un espacio, un habitáculo, y aplicar las medidas de distanciamiento social. Estos son los ambientes de trabajo. Ahí entran comedores, entran una serie de cosas que no hacen al caso ahora porque estamos en otra, pero que lo veremos con detalle si alguien lo quiere. Y el traslado de personal. Bueno, el traslado de personal yo entiendo que es un tema sumamente polémico. Por un lado, nos habla de que somos responsables, la ley dice que somos responsables del que el trabajador va, viene y trabaja. Por otro lado, la Ley General del Trabajo habla de los accidentes in itinere, es decir, desde que va al trabajo y desde que viene de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Y por otro lado, el reglamento que desarrolla el seguro, que el seguro no entra cuando sale de la obra. Por tanto, a mi entender hay una contradicción por parte del legislador. Es decir, si ya generas un seguro como medida, el seguro obligatorio de la construcción, a los constructores, el SOAT, no puedes en ese seguro no cumplir la normativa de la Ley General del Trabajo. Y entonces aquí estamos en los debates que esta semana incluso se han planteado. Incluso yo entiendo que va a ser de un gran planteo. Es decir, ¿qué sucede en los transportes y en los traslados? Según el reglamento, somos los responsables de los traslados. ¿Quién? Otra vez, el contratista, la dirección facultativa y el encargado de seguridad o el responsable de seguridad. Esto hay que dejarlo claro tanto en el proyecto como en el protocolo y hay que ver cuál va a ser el mecanismo para que la carga de la prueba esté relevada de este tema. Entonces dice limpieza y desinfección de vehículos, distanciamiento social, es lo mismo que se acuerda el protocolo vigente emitido por la autoridad. Si la empresa tiene transporte personal, no es difícil. Los vehículos se desinfectan, se le deja al señor en su casa y pum. Si no tiene, ya va a ser más difícil. Y con otro particular, aquí vamos a ver qué sucede con el tema de la salida y la ropa personal y la medida personal. Esto lo vamos a dejar ahí, pero que esta inquietud queda ahí en el aire. Reglamento de desarrollo de actividad económica en la construcción. Bueno, seguimos. Es decir, ¿qué nos dice que hay que hacer en los espacios comunes? Bueno, pues este reglamento de incorporación ahora dice que los espacios comunes tienen que llevar paneles informativos, señalética. Vamos a ver en la parte última de la exposición, vamos a ver todo lo que es la señalética con colores, geometrías identificativas y todo lo que el COVID nos va a conllevar. Si bien, insisto, en que con la incorporación a la OIT de Bolivia, con la ley 545, ya esto estaba en vigor, pero bueno, había una cierta laxitud y no se había aplicado, pero ahora va a ser importante aplicar. Espacios exclusivos para colocar vestimenta propia de ley trabajadores una vez realizada la muda de la ropa al trabajo. Bueno, fíjese lo que dice aquí. Aquí dice el artículo 5, exactamente lo que nos está diciendo es que espacios exclusivos para la vestimenta propia de los trabajadores una vez realizada la muda de la ropa de trabajo dentro de la obra. Bueno, habíamos un espacio, teníamos que hacer para aislar al que tiene síntomas. Otro espacio para la ropa. Esto no está hablando todavía de vestuarios. Está diciendo un espacio exclusivo para la ropa, que podría ser unas taquillas, unos armarios, y esos espacios requieren una desinfección cuando se quita cuando se le quita, o sea, todos los días desinfectar a la incorporación. Lo que quiere decirse que el individuo, según esto, debe venir con su ropa y cambiarse en el trabajo, dejando la ropa de trabajo, para lo cual habrá que desinfectar la ropa suya cuando llega, desinfectar la ropa cuando se la pone y desinfectar la ropa de trabajo. Imagínense lo que eso complica al tema de lo que estamos hablando. Mantener el orden, limpieza, desinfección de las áreas comunes, lógicamente. Agregar espacios comunes, insumos, recursos necesarios. Aquí está hablando de lo que es el jabón, agua, líquido, toallas, desinfectante, base alcohol. Entonces se supone que vamos a tener que tener a lo largo de la obra algunos hitos o algunos recorridos desde el punto de vista estructural, igual que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos las líneas de evacuación, en los proyectos de evacuación, en la ejecución de obra,
pues tendremos que hacer tanto la línea de evacuación como las líneas de desinfección, que yo entiendo que eso sería la solución y por tanto eso nos va a conllevar también desde el punto de vista del diseño algunas limitaciones, ¿no? Mesa de comedor o cafetería, evitar aglomeraciones, bueno, todo eso que hemos dicho un poco antes. Reglamento de desarrollo económico en la construcción, medidas diarias en ingreso a la obra. Bueno, hemos hablado ya antes de lo que sería tener ya la obra preparada, con nuestros espacios, nuestros vestuarios para la ropa, nuestros comedores, nuestras líneas de distribución de seguridad, igual que hemos dicho que serían las líneas de evacuación, todo eso sería la obra. Ahora vamos a ver qué sucede cuando el individuo llega a la obra. Bueno, medidas diarias al ingresar a la obra. El empleado diariamente al ingresar a la obra deberá realizar mínimamente las siguientes tareas en función del COVID-19. Primero, estricto control de personas que ingresen a la obra. Quiere decirse que habrá que tener un listado diario con una firma, una entrega y hora y datos. Su carnet de identidad, los datos. Estricto control de seguridad. ¿De quién? De toda la persona que entre en la obra. Trabajadores, visitantes, técnicos, propietarios, compradores, todos. El personal de control de ingresos debe contar con un equipo de protección personal de bioseguridad y estar debidamente capacitado a aplicación de las medidas de bioseguridad. Bueno, verán que el legislador vuelve a insistir en la capacitación del individuo que va a recibir diariamente a la gente. Por tanto, el individuo debe ser, primero, un individuo cualificado. Segundo, un individuo que conozca el tema concreto una cualificación personal. Y tercero, es el responsable. Por tanto, el director de seguridad debe hacer constar en el libro de seguridad quién es este señor, qué capacidad tiene y cuáles son sus responsabilidades desde el punto de vista técnico. Y este señor debe, a su vez, tener el orden de control estricto de que él sale. Las y los trabajadores deben cumplir con las medidas de bioseguridad tales como distanciamiento social, limpieza, desinfección, calzado, todo lo que hemos visto antes. Y vamos a ver con más. Al inicio de la jornada laboral se deberá preguntar al personal sobre la existencia de algún síntoma del COVID y se procederá a la toma de la temperatura corporal de acuerdo al protocolo establecido por el empleador. Quiere decirse que este señor, que es el encargado en el apartado B de la tarea de ingreso, tiene, además de todo lo que hemos dicho, del control exhaustivo de quién entra, tiene que preguntarle. Y he visto en algunos protocolos que la pregunta de si tiene síntomas es una declaración jurada, con lo cual implicaría que en cada momento se tuviera un formato en el que este formato sirva de que no tiene síntomas. Si bien esto, ¿a qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a que la carga de la prueba, que vamos a discutir tanto lo de la enfermedad profesional, la carga de la prueba se pudiera desmontar diciendo que, oiga, nosotros hemos cumplido con todo. La tarea de este señor es clave para el funcionamiento de la obra, porque si este señor detecta o temperatura, o que hay un señor que dice que ha tenido síntomas, imagínense lo jurídicamente indeterminado que significa que haya tenido algún síntoma. Hombre, si los síntomas son la garganta, la tos, etc., algún síntoma puede haber tenido. ¿Qué sucedería si dice que algún temido? No, vamos al artículo 13 del reglamento anterior y él tiene derecho a no trabajar y recibir el 100%. Bueno, esto a mi entender va a ser una cosa también difícil porque esto puede dar lugar a alguna picaresca también con algunos trabajadores. Eso también tenemos que tenerlo presente y incluso yo entiendo que en el protocolo que pongamos deberíamos de tener algunas cláusulas con índices correctores o con coeficiente de tiempo, etcétera, para evitar algunos tipos de picarescas relacionados con este asunto. Aquellos trabajadores y trabajadoras que presenten temperatura superior a 38 grados no podrán ingresar y tendrán que ser derivados a un centro médico. Este va a ser otra cuestión, y es que el proceso es que el que lo detecta a la entrada se lo comunica al director de seguridad, el director de seguridad a la dirección facultativa al propietario, al contratista, y el contratista con sus medios, es decir, le tendrá que, vamos a ver que luego dice la ley muy eufemísticamente, gestionar el traslado. Gestionar el traslado, traducido aquí entre nosotros, es pagar el traslado. La provisión de insumos, materiales, primas, distribuidores, comercialización, estamos exactamente lo mismo. Imagínese este buen señor
que va a tener un montón de trabajo porque a todos los suministradores, proveedores, a todos tiene que medirlos la temperatura, hacerlos la declaración jurada de que no han tenido síntomas, desinfectarles la ropa. O sea, es un tema complejo. Obligaciones del empleador. Vamos a ver, y aquí viene todo lo que hemos dicho antes, que como insiste en todo lo que la ley había dicho antes y un poco más. Es decir, digamos que remarca las obligaciones del empleador. Antes decía contratista, ahora dice empleador, luego dice subcontratista. Bueno, veamos que, supongamos que todos vamos a dar por hecho quién es el empleador. Garantiza la dotación y uso de las preferencias. Bueno, garantizar significa que con todo lo que se le prepare al trabajador en bioseguridad tiene que ser pagado. Y nos dice algo importante. Dice a los trabajadores, a los técnicos o profesionales, de acuerdo con las tareas del puesto de trabajo y tareas, de acuerdo al protocolo vigente. Aquí hay un tema que es el siguiente. ¿Qué sucede si nuestros técnicos son freelance, son terceros, son subcontratistas? Bueno, pues aquí nos dice claro el empleador. Yo entiendo que al decir empleador, esto es una cuestión mía, esto es una opinión que no es una información, empleador significa que todos aquellos que tengan relación laboral con el contratista, o incluso, si no es una relación laboral, una relación directa. Pero aquí hay un vacío, que yo entiendo que es para todos los profesionales que trabajamos como freelance o trabajamos contratados, el tema de las EPPs queda un poco en el aire, la obligación de que el personal empleador no lo haga. Garantiza que las EPPs de bioseguridad sean utilizadas de forma adecuada, la dotación y uso de contenedores adecuados, con tapa, y correctamente identificado desecho material. Bueno, el otro día también nos hablaba alguien de qué sucede si las EPP son desechables o incluso pueden ser reciclables. Bueno, pues eso, hay algunos formatos de EPP que son reciclables, pero la inmensa mayoría no son reciclables. Por eso nos habla aquí de adecuados con tapa. Como verán, ya estamos hablando de que el tratamiento de los residuos de bioseguridad tiene que tener también en el propio proyecto, en el propio protocolo, debe de ir con él. Y, por supuesto, ya también en los proyectos arquitectónicos, dentro del proyecto de seguridad, tenemos que tener previsto este tipo de lugares de tratamiento. Dice uso de contenedores adecuados, con tapa y correctamente identificados para el uso de materiales descartables. Imagínense también en la manipulación de esto, tiene que ser un tema bastante complicado. Colocar las EPP de seguridad desechables después de su uso en contenedores adecuados y correctamente identificados, de acuerdo al protocolo vigente emitido por la autoridad competente. Bueno, se supone que los protocolos de seguridad en residuos sólidos, bueno, pues van a ser como los que vienen usando las autoridades competentes en este tipo de cosas, ¿no? Garantizar el manejo y disposición adecuada la indumentaria personal, que ya hemos dicho antes que tiene que ser indumentaria que, bueno, que le venga bien, que le valga y que esté cómodo. Garantizar procesos e insumos para la desinfección, equipo, herramientas. Este es otro tema igual. No es bajo ningún concepto alegable que no había material, que no hay proveedores, que se me ha acabado. No, eso es una responsabilidad del empleador. Por tanto, nosotros, en el caso de gestión facultativa, tenemos que exigir al empleador que tenga esto. Para eso va a necesitar un almacén, una bodega, un control, que también va a conllevar una especialidad. Garantizar la limpieza de las áreas de trabajo y luego disponer de un ambiente exclusivo para aislamiento. Ya hemos dicho antes, este va a ser una cuestión para mí la más peliaguda desde el punto de vista de que todo el personal sospechoso esté y por tanto hay que tener un tiempo. Si bien entiendo que lo vamos a cumplir o lo podríamos cumplir con algún tipo de contenedor, algún tipo de prefabricado, etc. Antes usa el legislador la palabra de gestionar la asistencia médica. ¿Se acuerdan que había que aislarle y después de aislarle llevarle al centro médico cuando hubiera la maleta? Bueno, pues gestionar significa, a mi entender, pagar. El empleador está obligado a gestionar la asistencia médica correspondiente para casos sospechosos de acuerdo al protocolo vigente en la autoridad competente. Gestionar es gestionar. Ahí no habla de pagar, pero en definitiva va a ser un problema de lo que veníamos hablando antes. Si realmente al final la administración declara que es una enfermedad común y que las AFP se hacen cargo, pues evidentemente el traslado se le deja y tal. Pero eso está todavía en veremos.
garantizar el transporte del personal a su domicilio, a su fuente laboral y viceversa, de acuerdo al protocolo vigente emitido por la autoridad competente. Estamos en lo mismo, es decir, garantizar el protocolo sería, garantizar el transporte sería, yo garantizo el transporte si tengo transporte, si tiene transporte público, pues es muy difícil garantizar. Garantizar que las y los trabajadores sean capacitados en medidas de prevención y bioseguridad. Bueno, esto sería que todos los días me imagino que habrá que hacer algún tipo de charla o comentario o algún tipo de reparto de afiches en temas de seguridad. Esto bien puede, yo entiendo que puede cumplirlo perfectamente el director de seguridad o incluso esa persona que habíamos puesto para el control de entrada o algún tercero que haga otra función, o incluso alguien de la dirección facultativa. O incluso un tercero. Yo entiendo que a la larga se van a crear empresas consultoras que van a llevar esto y van a ser terceros encargados de hacer el cumplimiento de seguridad, porque una persona dependiente es muy costosa y muy difícil de funcionar. Y, bueno, promover la cultura de la prevención, lógicamente. ¿Qué obligaciones tienen los trabajadores? Los trabajadores también tienen obligaciones. Estricto cumplimiento de las disposiciones contempladas en el presente reglamento, así como aquello determinado establecido en los protocolos emitidos. En cuanto un trabajador no cumpla las medidas de los protocolos, debe hacerse un memorial, notificársele y además ese memorial hacerlo constar en el libro de órdenes por la dirección facultativa y notificarlo, a mi entender, notificarlo a el propietario y a la dirección facultativa, que conste para que tengamos carga de la prueba de que no cumplió por si tiene algún tipo de problema o complicación. Botiquín. Bueno, va a ser muy importante la existencia de botiquín obligatorio por ley y además incluso ya no solo un botiquín propiamente dicho como esto que vamos a ver aquí, que tiene algunos componentes equipados, que bueno, que teóricamente sería suficiente en una obra pequeña, pero como hemos dicho, una obra a poquito más grande que sea, ya este botiquín no va a poder ser esto. Esto debería estar perfectamente señalizado, como hemos dicho, igual que hemos dicho las líneas de evacuación, tendríamos que tener líneas de bioseguridad donde estén estos botiquines perfectamente localizados. Este botiquín es muy pequeño, incluso hablaba de que hiciéramos algo más. Vamos a ver un desarrollo, ahora gráfico, sobre las medidas preventivas de seguridad de las que hemos dicho antes de prevención de riesgo, ¿no? Bueno, aquí tenemos el vestuario profesional. Esto sería las EPPs que entiendo yo que según la ley deben ser primero facilitadas por el empleador, en el caso según la ley también por el contratista. Segundo, deberían ser las que se queden en ese vestuario para desinfectar todos los días. Y tercero, deben ser aquellas que tienen que estar en perfecto uso y condiciones de trabajo. Con detalle vamos a ver lo que son los cascos, la protección de la cabeza, vamos a ir viendo algunos temas más. Protecciones acústicas, son todas las relacionadas con el tema de ruidos, oídos, etcétera. En este caso son protecciones físicas. La protección de vista es muy importante, primero en cuanto a lo que son los agentes físicos y además en el tema de bioseguridad para el tema de no tocarse los ojos y ver todo este tema de gafas y pantallas que se han puesto de moda. Los guantes en el mismo esquema, tanto los guantes para protección física como protección biológica y el tema de las manos y brazos, estamos hablando de lo mismo. Vamos a ir viendo poco, guantes de todo tipo y de toda condición, tanto para una cosa como otra. El calzado en este caso sería un calzado también para desinfectar. Hemos visto cómo la obra, el calzado a la entrada, el calzado a la salida, calzado que hay que tener en la obra que cumpla las medidas de seguridad, no solo físicas, sino también biológicas. El tema de los pies y las piernas, que es lo mismo. Aquí esto porque como tenemos un clima de calor, vamos a tener bastantes problemas con el tema de las EPPs en determinados tiempos de temperatura y condición. Este tema, que es lo que más nos ha dado, que son la protección de respiración, todo tipo de barbijos, todo tipo de mecanismos que son fundamentales y que, bueno, van a tener bastante relevancia dentro del punto de vista de los barbijos exactamente igual. Aquí hablamos de filtro de partículas, varias clases en función del trabajo que realicemos y donde estén. Como veis, en el reglamento de desarrollo del COVID nos hablaba según naturaleza del trabajo. Bueno, pues estamos viendo aquí varios ejemplos para que vean cómo
pueden ser según la naturaleza. Esto es lo mismo. Protección puede ser una protección máxima, una protección mínima, una protección más de cuerpo entero, función de, evidentemente, si tenemos el señor que todos los días toma la temperatura a todos los que pasan, pues tendrá que tener un aislamiento mucho más grande que el que viene a trabajar, ¿no? Incluso aquí estamos hablando de trabajar tanto lo físico como los biológicos. Protección total del cuerpo, que es la que estamos hablando para algunos casos. He dicho el caso concreto del señor encargado de la entrada y aquí vemos ya accidentes de todo tipo físico. Aquí lo importante que estoy pasando esto es para que veamos lo que va a conllevar de esfuerzo y de técnica el poder desinfectar todos los días este tipo de EPPs, porque lo vamos a tener obligación y este esquema es importante. Una vez que hemos visto las protecciones, la EPP, vamos a algo importante, muy importante, que es la señalética. En todos los protocolos que he visto y todos los que van a ver ustedes, incluidos los que practican las cámaras, tanto de la construcción de Bolivia como en Santa Cruz, hablan de la señalética. Bueno, es importante que sepamos los códigos de colores y geometrías en función de la señalética. Esto en las materias, en los módulos que se dan en las maestrías de seguridad, esto es lo que se abunda bastante porque es un criterio muy significativo, es decir, o sea, esto es intuitivo. Por ejemplo, esto es lo que vamos a hacer cuando hemos dicho las rutas de desalojo de toda la obra, así como las rutas de peligrosidad, así como los peligros inminentes. Entonces tenemos por colores, amarillo, rojo, azul y verde. ¿Qué significa? El amarillo significa riesgo de peligro, el rojo una prohibición, el azul una obligación y el informativo el verde. Las geometrías, ¿qué significa? Triángulos, círculos, rectángulos o cuadrados. El triángulo es una advertencia, el círculo es una obligación o prohibición en este caso, y la información de la ruta de escape cuadrada. Aquí tenemos las señales de prevención, amarillas triangulares, las señales de prohibición, redondas rojas, señales de obligatoriedad, azules redondas, señales informativas, verdes cuadradas, bioseguridad, todo lo que es relacionado con la informativo, alguna señalética, y finalmente vamos a pasar el último tramo que hemos dicho. Acuérdense que habíamos hablado de la legislación general, los reglamentos de desarrollo y el reglamento de incorporación del COVID, y ahora vamos a hablar del seguro obligatorio de los trabajadores de la construcción, el SOAT, del que he hablado antes. Este seguro está regulado por ley, es obligatorio que todos los trabajadores tengan, y dice, ¿a quién afecta? Dice, el presente decreto supremo es de cumplimiento obligatorio, que es el desarrollo del reglamento de seguridad en las construcciones. Y por decreto supremo dice que afecta a los trabajadores de la construcción, a personas que requieran y contraten servicios de construcción y las entidades que con funciones atribuidas a través del presente decreto. Bueno, vamos a ver con más detalle. Y dice el reglamento SOA, ¿qué entiende por accidentado? Es decir, en los seguros tenemos el tomador del seguro, tenemos el beneficiario y el asegurado. En este caso, el tomador teóricamente sería el mismo en el caso, pero podía ser distinto. Lo que viene a decirnos claramente dice que el trabajador o trabajadora de la construcción lesionado, fallecido en un accidente de construcción o ocurrido en lugar de su trabajo, fíjense que yo resalto esto, dice, en un accidente de construcción ocurrido en su lugar de trabajo. Bueno, aquí el legislador ya está sacando los accidentes o enfermedades en el camino. Por tanto, esto yo entiendo que podemos usarlo como antecedente para el tema, si bien la Ley General del Seguro habla de accidentes in itinere. Este es un debate que está sin pulir y que yo entiendo que nos va a ser de vital. Pero bueno, el seguro del trabajador dice que el trabajo no le cubre. El contratante o subcontratante, persona natural o jurídica, que contrata los servicios de uno o varios trabajadores y de la construcción para realizar obras. Por tanto, el contratante y subcontratante tienen la misma categoría. El trabajador está obligado a llevarlo, sea contratista principal o subcontratante. La incapacidad total permanente por invalidez total y definitiva, y se considera invalidez total
cuando es superior al 60%. Puedo recalcar también porque una invalidez del 60% no debería ser invalidez permanente, porque podría ser invalidez para pero lo tiene la ley, lo plantea así. Trabajador o trabajadora de la construcción, toda persona que presta o realice servicio de manera directa. Este es otro tema igual. Trabajador o trabajadora de la construcción, toda persona que preste, ejecute o realice un trabajo de manera directa en una construcción de obra de carácter público o privado. Aquí lo que ha querido el legislador dejar bien claro es que es exclusivamente el trabajador directo. Los indirectos no, y sin embargo vieron que en el reglamento de COVID hablaba de todos los que estén relacionados con el EPP. Incluso yo planteé el problema que se podía plantear con los profesionales o los técnicos. En este caso queda claro que no tienen obligación del seguro. Obra de construcción, ¿qué es? Edificación, estructura, renovación, reparación y mantenimiento. Bueno, este es otro tema que también vamos a entrar en polémica importante, porque el reglamento de la construcción nos dice que se considera construcción la renovación, reparación o el mantenimiento. Quiere decirse, yo aquí, por ejemplo, ¿qué estoy planteando? Estoy planteando que esto va a afectar de lleno a la administración de condominios, administración de urbanizaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque todos los mantenimientos, todas las empresas de mantenimiento van a tener que cumplir con la normativa del reglamento del seguro del trabajador, y si no, van a ser los responsables directos de cualquier tipo que suceda. Por tanto, eso tengámoslo presente, y que ahí lo digo y ahí lo dice el artículo. La demolición, obras públicas y privadas, alcantarillado y suministro de agua, montaje y desmontaje de edificios de estructura y obras designadas cualquier lugar en el que se realice cualquiera de los trabajadores o operaciones descritas en el presente definición. Bueno, como la ley, como este legislador moderno de ahora tiene costumbre, deja un abierto, dice en definitiva la expresión obra designada designa a cualquier lugar que se realice cualquiera de los trabajos o operaciones descritos. Es decir, se entiende por obra cualquier trabajo de reparación, de mantenimiento, de construcción, de edificación, de estructura, de alcantarillado. Hola, hola. Hola. José María. Adquisición de profesional técnico, obrero, aprendido o ayudante, desarrollando labores en una obra de construcción, una obrita de refracción. En mi caso, poner un muro, y el responsable, tengo dos infracciones. Una, pagarle toda la enfermedad, y otra, la infracción de no tener seguro. Por tanto, esos trabajadores también tienen que tener seguro. Reglamento del SOA, obligatorio. Todo trabajador o trabajadora de la construcción, para prestar sus servicios en territorio nacional, tiene obligación de contratar anualmente y de manera vigente el SOA mientras trabaja. Bueno, si ese señor que ha venido a hacer mi obrita, le compra el seguro, al final ese señor tiene seguro para todo el año. Es decir, bueno, eso es otro tema que tampoco está visto, y no sabemos si el SOAT, que yo entiendo que no, va a ser como el SOAT de los vehículos. Es decir, usted tiene seguro para todo el año, sea quien sea el constructor. Perdón, sí, en este caso el constructor, iba a decir el conductor. Todo contratante y subcontratante tiene la obligación de verificar que los trabajadores y las trabajadoras de la construcción, contratos, cuenten con el SOAT. Por tanto, ¿qué nos está haciendo el legislador? Nos está pasando la obligación al contratante, al subcontratante, la obligación de que este señor tenga seguro. Y si no le tiene, somos nosotros los que tenemos que pagar todo lo relacionado con el seguro. La responsabilidad entre el contratante y contratista se traspasa directamente del trabajador a ellos, y el trabajador queda como mero incumplido. Siguiendo el tema, ¿qué está excluido de este seguro? Quedan excluidos del SOA los que trabajan fuera del territorio nacional, en estado de ebriedad, bajo efecto de drogas, narcóticos o alucinógenos, por suicidio o lesión autoinferida. Bueno, esto tenemos que tener en cuenta que la carga de la prueba es nuestra, tenemos que demostrar que se ha autoinferido y que estaba en ebriedad. Fuera de la obra de la construcción no hay cobertura. Esto era lo que estábamos hablando antes, y es que el legislador no prevé cobertura del seguro fuera de construcción. Si ahora la Ley General del Trabajo y el Reglamento de Desarrollo del Convenio de la OIT dice que el trabajo, el camino al trabajo y de casa al trabajo es actividad laboral, entonces en ese tramo no está cubierto por el seguro. Por tanto, tendríamos que tener en cuenta que lo que ahí suceda nos afectaría.
es un debate que yo creo que es un debate para trabajarlo fuerte, porque este seguro se queda muy escaso si no cubre el itinere, ¿no? Se encuentran excluidos de la cobertura del SOA los tratamientos por efectos secundarios de post-accidente como cirugía plástica, etc. Bueno, en este caso tenemos 7.000 bolivianos, que es lo que se les paga por esto, y el resto no es mucho, pero bueno, por lo menos con eso quedaría cubierto. Y sobre todo lo importante es que nos libera a nosotros de responsabilidad, porque yo entiendo que debería liberarnos. No así lo entiende la legislación, y el legislador entiendo que lo que hace es que te libera del monto que el seguro paga, pero si hay más gastos tendrías que pagar. No sé, ese es otro debate que tenemos que estudiar, que tenemos que trabajar. Otra laguna, es decir, si él tiene un seguro, ¿el seguro qué cubre? Cubre la enfermedad hasta 7.000, y si se gasta 8.000, ¿quién paga los 1.000? Ese es otro tema a debatir. Cobertura de capital asegurado, era lo que decía antes. Tenemos gastos médicos de 7.000 bolivianos e incapacidad total permanente 70.000. Bueno, ¿qué sucede si los gastos sobrepasan y la incapacidad también? ¿Quién paga? O si hay obligación o no la hay. Porque entendemos que si el seguro ya lo cubre, el resto del seguro habría que ver. Pero bueno, eso está ahí pendiente, ¿no? Reglamento del SOA. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión podrá realizar la verificación y cumplimiento sobre la obligación. Esto es muy importante porque está pasando la responsabilidad y el control, se le pasa al Ministerio, incluso a los sindicatos. Los sindicatos pueden ser los elementos que puedan exigir este tipo de póliza. La fórmula de control de póliza de seguro es importante, ya que los sindicatos tienen legitimación para el control del seguro contra él o a favor del trabajador. Responsabilidad del contratista, del contratante. Toda persona natural, jurídica, pública o privada que contrate o subcontrate trabajadores de la construcción sin la previa verificación del SOA y su vigencia durante el tiempo que dure la construcción de la obra, asumirá la responsabilidad de cubrir indemnizaciones previstas por el decreto supremo, además de las establecidas por la normativa vigente. Bueno, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Se acuerdan que decía yo que estaba en el aire? Pues aquí el legislador nos lo dice muy fácil. El reglamento que cubre el decreto supremo del reglamento, cubre los 7.000 y 70.000. ¿Y el resto quién lo dice? Dice las obligaciones establecidas en la normativa vigente. Si la normativa vigente dice que son 24 mensualidades, los 70.000 no llegan. Por tanto, nos está diciendo en el artículo 30 del SOA que todo lo que sobrepase de los 7.000 y 70.000 hay que pagarlo aparte. Y insisto un poco en el que si no hay el seguro, además del pago de la indemnización, es la multa por incumplimiento del seguro. Responsabilidad trasladada al contratista, y aquí es lo que digo yo, que el contratista pasa a ser el obligado solidario. Y una vez visto esto, de manera un poco rápida, vamos a llegar a lo que yo llamo conclusiones del estudio y recomendaciones. Bueno, con este estudio previo, lógicamente, y muy rápido, es una introducción, como digo, a un curso de expertos que se va a programar para el mes que viene, que ya lo tendrán ustedes cumplida noticia de él. Pero ¿qué conclusión tenemos? Digo, se puede entender que la situación de las construcciones va a experimentar un cambio muy importante. He de destacar que todo lo analizado estaba en vigor y como obligación del sector antes de la pandemia del COVID, porque ya nos habíamos incorporado a la OIT. A todos los del sector no se les escapa que las medidas de las leyes de seguridad e higiene, las medidas del seguro de los trabajadores y otras que se han visto, nunca fueron cumplidas a cabalidad, por muchas razones culturales, sociales, económicas, etc. Lo importante en este momento es que el cumplimiento de las medidas de seguridad, tanto las clásicas de seguridad física como ahora las biológicas, serán de una vigilancia extrema por parte de los organismos públicos, incluidos los sindicatos. Lo relevante en este momento es la concientización que la sociedad boliviana ha tomado del tema de seguridad por la repercusión en la salud. Hemos visto que un problema de seguridad ha derivado en una paralización de la economía. La salud es el factor social, personal y colectivo imprescindible para poder sostener un sistema económico y social. La salud es lo primero. De hecho, el artículo 19 de la Constitución Política del Estado habla de 3 derechos fundamentales: la salud, la educación y la vivienda. Bueno, la salud es el primer derecho fundamental. Y ha quedado patente en estos días que no solo es el primero, sino que es el más necesario. Es por ello que entendemos que en particular el sector de la construcción tendrá una forma distinta de plantearse las cuestiones. Eso sería la conclusión. Ahora, factores futuros a tener en cuenta en las construcciones.
Voy a dividir los factores en económicos, jurídicos y técnicos. Los factores económicos son los costos directos de la construcción serán incrementados de manera muy notable. Los indirectos también. Y de ahí que los presupuestos deberán ser planteados con el ítem de seguridad y salud como importante e incidentes en el proceso constructivo. Desde ese punto de vista, los costos de ejecución de la construcción, tanto directos como indirectos, serán los que originen un mayor aumento y en especial el capítulo de imprevistos. Las contingencias en temas de seguridad serán importantes por costos directos e indirectos. Los costos indirectos serán de una relevancia importante, ya que no son fáciles de observar o de tener en cuenta hasta el momento en que se producen. Desde que el proyecto arquitectónico se plantea con las medidas de seguridad y diseño del producto inmobiliario, acuérdense que hablaba de que ya el proyecto arquitectónico va a llevar un proyecto de seguridad, será de mayor costo, mayor uso de material y tecnología y, por tanto, de mayores inconvenientes. Incluso en este factor económico vamos a tener que ver qué incidencia tiene la seguridad en todo nuestro diagrama de Gantt, desde el inicio hasta el final, incluso qué incidencia tiene en una ruta crítica la suspensión del trabajo, o incluso qué incidencia tiene en esos contratos donde el subcontratista, como dije antes, incumple o no se arregla a la normativa. También habrá que hacer los contratos con índices correctores, con cláusulas, habrá que hacer los contratos con algunas garantías, incluso habrá que hacer los contratos derivando responsabilidades a determinada gente para que esa gente, a su vez, no solo sea responsable, sino que participe económicamente en el deterioro que se pueda originar. Factor jurídico. Es probable que en el sentido más amplio de la interpretación este sea el factor de mayor incidencia en la forma de trabajar, ya que desde las relaciones jurídicas se dan la seguridad jurídica a las dos partes. Evidentemente, es de aceptar que ya no sería suficiente con un contrato normalizado, sencillo, copia y pega, deberán estar vinculados a incumplimiento de obligaciones formales que podrían ser independientes en la ejecución de obras. Incluso podemos estar hablando de que los contratos van a empezar a ser contratos con algunas cláusulas de condicionamiento, tanto de cláusulas suspensivas como resolutorias, a los efectos de la incidencia que tengan en el diagrama productivo, en el diagrama de Gantt, en los flujos de caja, en los cumplimientos, en la programación, en la planificación. El ejemplo más importante lo tenemos en todos los ítems necesarios para el inicio de obra. Es decir, evidentemente, antes no se necesitaba. Ahora, cuando necesitemos una obra, tenemos que tener el proyecto, los EPPs, los lugares, las rutas, lo que son la ruta de bioseguridad, la ruta de seguridad. Todo eso es una condición que debe ir ya en los contratos. Es decir, el contratista, por ser responsable solidario con el subcontratista, los dos tienen que tener una contratación muy adecuada para defender cada uno de sus intereses. El factor técnico, finalmente, es el de gran incidencia, ya que el fundamento de la construcción es un proyecto arquitectónico. Del proyecto arquitectónico sale toda la contratación, toda la ejecución, toda la programación. De hecho, el proyecto tiene tres cuerpos. Todos los proyectos tienen tres cuerpos. Un cuerpo jurídico, que es la normativa aplicable, un cuerpo técnico-gráfico, que son los planos, y un cuerpo financiero, que son los costos. Por tanto, ese proyecto tiene que ir adecuado y ahora va a tener que tener, además, en las tres facetas, en la faceta jurídica va a tener toda la normativa de seguridad, en los planos va a tener todos los diseños de los espacios necesarios para el cumplimiento de la norma, y en el financiero la valoración de todo eso. Por tanto, incide directamente el factor técnico y el proyectista. El proyecto en un documento de la parte contratista y contratados que rigen por los ítems de construcción. Aquí se debe implementar el seguimiento y finalización de los procesos. Es muy importante desde el punto de vista técnico quién va a ser el responsable, qué responsabilidad tenemos todos los que somos los profesionales de la obra, y el diseño de producto inmobiliario debe tener en cuenta todos los capítulos de seguridad física, seguridad biológica, todo tipo de seguridad, ¿no? Y el posterior funcionamiento de los usuarios de manera sostenida y biológicamente aceptable. ¿Qué entiendo yo que va a originar responsabilidades e incidencias? Finalmente, no creemos que se trate de que el futuro se trabaje con un poco más cuidado o con mayor vigilancia, sino que creemos que el futuro debe trabajarse de otra manera. Es un cambio de forma y de valores. Tras la experiencia del COVID-19 hemos comprobado lo que se supone una emergencia sanitaria. Hoy hemos visto cómo se puede paralizar el sistema productivo
por un problema de salud y ese afecta a todos los sectores. La incidencia de la salud y la bioseguridad en los costos, las relaciones jurídicas, las infraestructuras técnicas necesarias, hace que esto sea prioritario. Para las empresas constructoras, sugerimos generar una cultura de trabajo distinta, pensando en los medios necesarios para el cumplimiento de las normas, en seguridad e higiene, en incidencia de costes, en cantidad han sido tenidas en cuenta. No considerar un tema menor o sin importancia la infracción en seguridad y las no previsiones de seguridad social, tanto en multas, responsabilidades, costos, etcétera, puede que sean en adelante uno de los factores críticos en la programación de la ejecución y seguimiento de las construcciones. Es fundamental tanto la ejecución, planificación, seguimiento y programación. De igual modo, es necesario que todas las empresas constructoras, grandes, medianas, pequeñas, tengan un departamento propio o externo de programa de seguridad, capacitación, seguimiento de las construcciones. Se viene la necesidad de que las empresas tengan acceso a los profesionales especializados en procesos de ejecución de forma integral. Las empresas tienen que conjugar los economistas, los jurídicos, los técnicos de manera conjunta y coordinada. Ya no corresponde trabajar por libre. No se puede. No tiene sentido un diseño de productos sin saber los costos de repercusión, como sin saber las responsabilidades jurídicas que pueden tener. Los compradores estarán mucho más informados, serán más exigentes, estarán más dispuestos con mayor facilidad a pedir sus derechos por vía de reclamación judicial y extrajudicial, lo que hace imprescindible que los servicios jurídicos de la empresa sean especialistas y no generalistas. En cada hora tenemos los siguientes temas. Tenemos relaciones jurídicas administrativas, relaciones con los consumidores y relaciones con los técnicos. Toda esta complejidad de consumidores, usuarios, constructoras y administración se cierra en estas relaciones. Por tanto, nos encontramos hasta uno de los sectores, yo diría, más importantes de la productividad social, y en estos días hemos visto que lo que se puede suponer de obra o de las construcciones de forma parcial o consumidores sensibilizados por la seguridad y la higiene, por el cumplimiento de la seguridad, será de vital importancia que no sucedan estas incidencias. El cumplimiento y garantía de la seguridad y salud en las obras y construcciones será uno de los mayores elementos de calidad, imagen corporativa y, sobre todo, uno de los mayores elementos de valoración intangible que una empresa constructora tenga. Gracias, y con esto abrimos el debate a las preguntas. Muchas gracias, José María. Si tienen alguna pregunta, Gracias. por favor. Creo que Nelson tenía una pregunta que hacer. Nelson. Hola. ¿El señor Charles? Aló. Luis López del Facebook Live me pregunta lo siguiente. ¿Qué pasa con las empresas extranjeras sobre el seguro de salud en Bolivia? ¿Es exigible? Y si ellos tienen el extranjero, ¿deben asegurar a su personal extranjero en Bolivia por ley? Luego me indica el artículo 10 del reglamento hoy es ambiguo con la ASUS. ¿Cuál es la solución legal al respecto? Bien. A ver, primero las empresas extranjeras lo que plantean son, si vemos el reglamento, el reglamento habla de contratista y de trabajador. Es importante saber que una empresa extranjera, cuando actúa aquí, tiene que actuar o bien como contratista o como contratado. Entonces, en esa función que esté. El seguro que estamos hablando no tiene nada que ver con la empresa, el seguro es para el trabajador. La empresa lo que le hace es la obligación de que el trabajador le tenga. Y si el trabajador está en el extranjero o si el trabajador no tiene derecho al seguro. Si está en el extranjero, si trabaja aquí, sí. Más. Me habéis preguntado sobre el artículo 10, ¿qué era lo que quería saber? ¿Perdona? Nelson. El artículo 10 indicaba, a ver, dice, el artículo 10 del reglamento que hoy
es ambiguo con la ASUS. ¿Cuál es la solución legal al respecto? Bueno, hace mención al reglamento de la ASUS. Claro, es decir, por eso he dicho que la solución que le damos al artículo 10 es la misma que hemos planteado ante el artículo 13, es decir, incluso son contradictorios. Es decir, si tú lo analizas con toda suerte de detalles, vamos a ver el texto del artículo 10, a ver si le veo aquí, para que lo veamos con todo detalle. A ver, ¿dónde está? Hola, el señor Charles Cocarico, por favor. ¿Tenía alguna pregunta? A ver. Sí, buenas tardes. Hacía la referencia de que en el caso de los proyectos públicos que están en curso, que están ejecutándose desde el año pasado, y bueno, se van a ejecutar todavía por varias gestiones, correspondería que las empresas a cargo de la ejecución de los proyectos soliciten al ente contratante un ajuste de costo económico referido a imprevistos por el tema de costos adicionales para la compra de indumentaria para el personal, la indumentaria de bioseguridad. Entiendo que sí. Entiendo que técnicamente corresponde porque es una incidencia ajena a la relación contractual. Por eso decía que en adelante vamos a tener que meter algunas cláusulas suspensivas, resolutorias o incluso cláusulas de indeterminación, porque yo entiendo que corresponde una revisión no solo para eso, sino para una revisión total, porque hay que tener en cuenta que la implementación de las medidas de seguridad nos van a trastocar desde el proyecto técnico. Yo entiendo que afectan al proyecto, afectan a la ejecución de obra y afectan a la posterior. Por tanto, entiendo que sí, y además podría argumentarse que es una fuerza mayor ajena a la relación contractual. El señor Gustavo Huerta, ¿tenía alguna pregunta también? Voy a contestarle, un momentito, voy a contestar a la pregunta que me ha hecho del artículo 10 referente a el plantea. ¿Qué nos dice el artículo 10? El artículo 10 dice, sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, tienen derecho a interrumpir la actividad el 100%. Bueno, ¿qué es lo que dice este artículo? Este artículo dice que la interrupción del trabajo, el 100%, debe ser pagado. Ahora, la pregunta que está sin resolver y donde uno, digamos, tiene un término, es que dice, el artículo dice, sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, tiene derecho a interrumpir su actividad cuando estén expuestos a riesgos graves e inminentes e informar al responsable de obra. ¿Qué he dicho yo antes? Yo lo que he dicho antes es que ¿quién acredita el riesgo inminente? El riesgo inminente le acredita o bien la dirección facultativa a través del representante o bien en este caso la administración pública. La administración pública nos ha acreditado que es un riesgo inminente. Perfecto. Entonces, con el reglamento tenemos el 100% de pago. Ahora, ha salido una norma diciendo que no, diciendo que parte, diciendo que sí. Lo que está claro es que hay una contradicción y yo entiendo que con la ley en la mano, el reglamento tiene una jerarquía normativa superior a los decretos supremos o a las normas que están planteando, y ese defecto y ese detalle es común. Está dándose el caso que por decretos supremos estamos implementando obligaciones que los reglamentos no tienen, y está dándose el caso, como en este, que estamos contradiciendo no solo el reglamento, sino esto mismo lo dice el artículo 89 de la Ley General del Trabajo. En el caso que nos preguntaban, yo lo que haría, o lo que le recomiendo que haga es, bueno, en el caso de que usted esté afectado por esto, tiene, bueno, acogerse al esquema que en este caso el Ministerio de Trabajo le autorice a través de una solicitud. Yo entiendo que esto se resolvería si no se le va a pagar a la gente, notificando eso al Ministerio de Trabajo, y que el Ministerio de Trabajo, por silencio administrativo positivo, contesta. O bien abonándole y interpretándolo como esto que dice él. Pero evidentemente no está claro la posición. Para mí, la ley, el reglamento, así como el convenio de la OIT, está claro que hay que pagar el 100%. Más preguntas. Señor Gustavo Huerta, por favor, por hacer su pregunta. Señor Gustavo.
Señor Mauricio Andía. Bien. Hola. Hola. Oscar, yo tengo una. A ver, dime. Venga. Sí, el señor Yacid Kawasiri Cabero consulta. Para la elaboración de los protocolos de bioseguridad, ¿es necesario que sea un profesional con categoría A o lo puede realizar cualquier profesional con carnet CISO? La normativa no exige, en este momento hay un vacío legal que yo entiendo que del artículo 13 del reglamento que desarrolla la ley 545 se va a derivar algún tipo de regulación para que esta gente que sea los responsables de coordinación tenga. Porque si se ha dado cuenta, en el artículo 13 nos dice taxativamente, nos dice que el responsable será acreditado de formación de seguridad y ese acreditado se registrará el ministerio. Pero no habla de qué tipo de formación básica tiene que ser el personal acreditado. Yo entiendo que con la ley en la mano y un poco lo que habla el convenio de la OIT sería una capacitación especializada de organismos públicos que a su vez estuviera acreditada el Ministerio de Trabajo. El nivel de acreditación está sin determinar en el reglamento. El señor Gustavo Huerta tenía una pregunta antes, la voy a leer porque no me contesta. ¿Los entes de salud deben ser autorizados, estos para los exámenes de ocupacionales? ¿Se puede hacer con cualquier ente de salud? ¿Qué ente de salud? Perdón, lo primero no te he oído, ¿cómo era? Los entes de salud deben ser autorizados, esto para los exámenes preocupacionales, o sea, ¿pueden ser autorizados? Ah, sí, bueno, estamos igual. La ley lo que dice es un examen preocupacional de médico. Sí, hay entes de salud que están autorizados, incluso en el Ministerio de Trabajo pueden autorizar. Y yo, a partir de lo que dice la ley, salvo que haya una regulación específica, que todavía no ha dado tiempo porque no ha entrado plenamente en vigor, entiendo que cuando dice examen médico sería un médico que tenga su cualificación. Pero cualquier ente de salud, a mi entender, cualquier ente de salud podría valer. Es más, incluso fíjate que estábamos hablando, bueno, lo que se ha hecho hasta ahora son los reconocimientos médicos de las entidades que tienen, digamos, la seguridad y salud acreditada. Ese sería lo que la ley no dice más. Sin embargo, incluso la ley nos está hablando de que además de ese ente de salud, ese médico, el dice reconocimiento médico, nos tiene que dar también todos los días una declaración de no tener síntomas. ¿Más? ¿Alguna pregunta más hay? ¿O no? Hay una pregunta escrita de Mauricio Andía Verazaín. Dime. La leo. ¿Qué papel tendrán las empresas supervisoras externas con las obras del Estado en cuanto a los planes de seguridad, protocolos, manejo del libro de órdenes en relación a los lineamientos de bioseguridad? ¿Las supervisoras externas deberán contar con un supervisor de seguridad acreditado por el Ministerio de Trabajo? Entiendo que sí, no solo deberán, sino que la ley te habla de que ese responsable debe estar acreditado. Y yo entiendo que exactamente por el mismo sistema y por el esquema, las supervisoras tienen acceso al libro de órdenes. Y si no lo tuvieran, porque no les dejan, con una comunicación oficial al director de obra debería figurar la inquietud que fuera, la inquietud, la observación, el acta, debería solicitar que se inscriba en el libro de orden. Pero deberían de tener, es más, yo si fuera dirección facultativa, entiendo que autorizaría a la bioseguridad externa a que tenga acceso al libro de orden. Y por supuesto, para mayor confianza o cumplimiento,
la supervisión externa tenga un personal acreditado en el Ministerio de Trabajo como capacitado, formado, etcétera, en seguridad. Otra pregunta del señor Andrés. Si una persona ajena a la empresa, entre paréntesis, comunitario local, se acerca para hacer unas consultas generales del Departamento de Gestión Social al proyecto u obra y se le hace los controles pertinentes de seguridad y tienen síntomas de COVID, ¿es responsabilidad de la empresa aplicar el protocolo de atención en caso de sospechosos? Lo Sí. mismo aplicaría para las mensajerías. Sí, sí, es claro, el reglamento es claro. Si el responsable de medir la temperatura y de medirlo, claro, tiene el síntoma, evidentemente la responsabilidad de llevarlo al centro y de cumplir con la normativa es de la empresa. Si ha llegado a la empresa, imaginemos que él va, ¿cómo se llama él? El que me ha dicho antes, un mensajero. Un mensajero no entra a la empresa. Estoy hablando, incluso si vamos a la ley estricta, él habla de que cuando ingresan a la obra, en el ingreso a la obra, si él desde la calle entrega y recibe, yo entiendo que no es obligación de cumplir la norma. Si no entra, no es obligación. Si entra, sí. Y a la señora Daniela López hace la siguiente pregunta. Si los trabajadores sí cuentan con el seguro de salud de la Caja de Salud y cuentan con el seguro de accidentes personales, ¿es recomendable proporcionar adicionalmente un seguro de vida? Depende del seguro de vida, porque si el seguro de vida te va a cubrir la enfermedad profesional, sí. Si no va a cubrir la enfermedad profesional, no tienes necesidad. Las enfermedades comunes las cubre el SOA y la FP. La enfermedad profesional es o sea, no sería necesario. Recomendable, sí, porque el costo es muy barato y el problema que te quita es muy grande. Ten en cuenta que hemos hablado de que tenemos la inversión de la carga de la prueba. Es decir, tú tienes que demostrar que no es una enfermedad profesional o que no ha tenido un accidente o una invalidez. Por tanto, no cuesta nada hacer una póliza. Yo tendría póliza de seguro siempre, de seguro todo riesgo de la construcción. ¿Alguna pregunta más? Se nos ha quedado una pregunta atrás interesante del señor Omar Apaza, que pregunta, ¿las constructoras al momento de renovar contratos pueden exigir que se contratará solo al personal que puede permanecer en campamento y no así a aquellos que vienen desde sus domicilios? Eso sería en el contrato. En el contrato sería una condición del contrato, una condición subjetiva del contrato. Yo entiendo que esa cláusula había que redactarla muy bien redactada para que no fuera discriminatoria. Uh-huh. Esa cláusula es una cláusula que bordea sensiblemente la discriminación por razón de domicilio, ¿no? Es decir, otra cuestión distinta es que se puede redactar en términos de que la necesidad del trabajo lo requiera, ¿no? Es decir, o sea, por ejemplo, ¿qué se suele hacer? Cuando un trabajo se hace en un campamento, primero se describe que el traslado hace imposible. Imagínate, trasladar todos los días cuesta 3 horas. Pues hombre, el hombre, por razones de sanidad y seguridad, incluso por razones de salud, se puede argumentar la necesidad de estar en un campamento. Pero tiene que ser una necesidad objetiva de la obra, no una necesidad subjetiva del contratante. Que son dos cosas distintas. ¿Mm? Más. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? Señor Ildefonso, presidente de la Cámara, no sé si quiere cerrar la charla. Sí, muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los participantes. Como no, a José María por su claridad en la explicación de los temas, por su dominio de un entramado de leyes, de reglamentos y de normas que puede poner a los constructores
que no dominen la situación los puede poner ante problemas impensados y que él, como dice, donde la carga de la prueba siempre va a estar de su parte. Y ni que decir tiene la serie de gastos y de inversión, llamémosla inversión, que va a tener que realizar este empresario para poder atender la nueva circunstancia que le envuelve, estando protegida de las múltiples contingencias que la construcción, que el sector de la construcción. Entonces, me ha parecido muy interesante, José María, muy clarificador, y creo y deseo que así haya sido para todos nuestros oyentes, a los cuales pues les animo, si quieren profundizar en este tema, que es muy interesante, estén atentos a nuestra información y a la página de la Cámara de Comercio, donde avanzaremos la celebración del curso que ha mencionado José María. Entre tanto, agradecer a todos y especialmente o hacer una dedicación especial a la Cadeco Cruz y a su interés. Tener en cuenta que la Cámara de la Construcción de Santa Cruz es una cámara muy importante. La construcción es un factor, ha sido un segmento que ha crecido y que tiene que seguir creciendo en Santa Cruz, y esto le afecta directamente. Como digo, gracias a todos y a ti especialmente, José Mari. Un saludo. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego.